tardes a todos, soy Rocío Casal y estamos en un nuevo programa de Mamá en Vivo Comparte, así que feliz de estar con ustedes. Y hoy estamos desde España con Marta Olivera, ella es argentina, está hace muchísimos años viviendo allá y tenemos el gusto de contar con su presencia. Ella es médica, es doctora, es especialista en psiquiatría y hoy vamos a conversar acerca de un tema que por lo menos a mí como mamá me preocupa mucho, que es esta generación que se llama generación click y que queremos entender más qué implica y cuáles son las características que están teniendo sobre todo los niños y los jóvenes hoy en día. Así que te queremos agradecer muchísimo, Marta, que nos estés acompañando hoy desde España para estar con nosotros en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, encantada de aportar lo que pueda sobre este tema tan interesante de la generación click, porque bueno, a las mamás nos importa mucho todos los problemas, digamos, que se puedan generar en esta generación tan apurada, digamos, que tiene que correr tanto. Lo primero que me gustaría que me cuentes es qué características estás viendo en relación a esta generación que se llama click y que sobre todo tiene mucho que ver con la irrupción de la tecnología en nuestras vidas. Bueno, una de las características es, digamos, desde el punto de vista de la psiquiatría, la ansiedad. ¿Qué significa esto? Los tiempos de respuesta ante cualquier interrogación, por así decirlo, que tenga una persona, un niño, son tan grandes, son tan rápidos con la tecnología, que casi diríamos que no son... son extrahumanos, digamos. Entonces, ¿qué genera eso? Cuando se está fuera de la tecnología, genera la ansiedad de la respuesta rápida. Por eso se llama generación click. A un clic se tiene que obtener una respuesta y a un clic se tiene que obtener la satisfacción de un deseo, que es lo peor. En los niños, los bebés, sabemos que los bebés no pueden postergar. Si un bebé tiene hambre, llora. Ahora, cuando el niño ya es un poco más grande y se va desarrollando en la vida adulta, uno tiene que aprender a postergar un poquito, porque no se puede todo el tiempo, en tiempo real, hacer todo el tiempo lo que se quiere. Y en este sentido, Marta, mencionabas también un tema muy importante que es la ansiedad. Yo además también me gustaría que me cuentes, porque esto no solamente hoy en día lo estamos viendo en los niños, en los jóvenes, sino que muchas veces nosotros como adultos estamos entrando también dentro de esta generación click, donde no tenemos paciencia, donde queremos todo rápido, donde todo tiene que ser inmediato y sobre todo hay una palabra que vos me comentaste que me gustó mucho, es el tema del proceso. Cómo hoy en día nos cuestan los procesos dentro de nuestras vidas. ¿Qué me podrías contar acerca de esto? Claro, lo que cuesta es primero entender que digamos, toda acción tiene un proceso, toda opción tiene un proceso, ¿no es cierto? Yo te hablaba del embarazo, es un proceso de 9 meses. Y te voy a decir algo mucho más simple, que tiene que ver con la tecnología y la ansiedad actual. Una persona que está 8 horas trabajando con un ordenador, pidiéndole al ordenador y obteniendo una respuesta prácticamente inmediata, sale de la oficina, va a un supermercado y tiene que hacer una cola de 5 personas y no lo tolera. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta de la tecnología o del ordenador no tiene nada que ver con el tiempo real de los humanos fuera. Entonces, y no te hablo de una cola de 20, 30 personas, una simple cola del supermercado de 5 personas para pagar genera mal humor, malestar, ansiedad, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene que salir corriendo todo el tiempo, no se sabe a dónde, pero es un tema de no poder entender que las cosas necesitan un proceso, y el proceso se desarrolla en el tiempo, el proceso es temporal. Y ahí decís que está nuestro gran desafío también, entender, digamos, la temporalidad propia, digamos, de un proceso que hoy en día a estos niños, estos jóvenes,
los estamos criando también con esta concepción de que todo es rápido, todo es ya, todo es inmediato y poca capacidad le damos también a nuestros hijos de reflexionar las cosas. Está bien, Claro, podemos adquirir información rápida, pero muchas veces, y vuelvo a esta palabra proceso que vos mencionabas, no reflexionamos, no procesamos la información. Está ahí, está acá. Pero el no tema hay es que análisis. eso, No hay ¿no? no hay una actitud analítica. Entonces, en esa situación pasiva de recepción permanente, ponerle en el tema de la información, por ejemplo, no se analiza la información. Es como una especie de gran voracidad que recibo, pero nunca digiero y nunca proceso. O sea, utilizo a propósito la palabra voracidad y y digestión, porque al ejemplificar, por ejemplo, con el biberón de los niños. Si tú a un niño le das un biberón, tucu, 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 el niño va a vomitar, el niño se empacha. El biberón tiene un tiempo, ¿no? Es decir, la alimentación tiene un tiempo, no se puede meterle un biberón y que lo tome en 2 minutos. Lo digo a propósito de esto, dado el lugar, digamos, que estamos hablando de las mamás y esto, ¿no? O sea, entonces el tiempo no es cosa menor, digamos, entender el proceso y que todo necesita un tiempo humano. Los humanos tenemos un tiempo, las máquinas tienen otro tiempo. Y estamos viviendo en los dos registros. ¿Y cuáles son las consecuencias que estás viendo en relación a esta generación clic de niños y jóvenes que empiezan a repercutir, digamos, en su educación, en su vida diaria? ¿Qué es lo que empezamos a percibir que está pasando? Está pasando, bueno, la ansiedad es brutal, o sea, digamos, hay muchísima ansiedad, hay niños con mucho trastorno de ansiedad, niños y jóvenes, niños que no tienen capacidad de introspección, digamos, como, y no se pueden satisfacer, porque cuando el deseo se satisface muy rápido, se mata. Entonces, y genera insatisfacción, y el deseo vuelve a renacer y te vuelve a pedir, y otra vez rápidamente lo solucionás y vuelve, y entonces hay una insatisfacción permanente. No sé si que expliqué claro el concepto. Quiero decir que cuando se satisface un deseo demasiado rápido y se mata el deseo, lo que viene es la insatisfacción. Que, digamos, estamos viviendo una época de también que eso tiene que ver con los niños. Por ejemplo, el tema de los juguetes. O sea, si tú tienes 70 juguetes, nunca disfrutas de un juguete, ¿no? Se tiene que ver, por ejemplo, no quiero hablar de mi época, pero en mi época había una muñeca, y tenías una muñeca y la querías, la cuidabas. O si tenés 38 muñecas, no tenés ninguna. Se entiende con eso que es el de, digamos, no, es lo descartable del deseo. A ver si es un concepto poco No, complicado, no. pero creo que se entiende. Y con esto que estabas contando, Marta, también se me ocurre preguntarte qué pasa también con el tema de la frustración. O sea, estamos acostumbrados a este clic, deseo, pero también puede pasar que con ese clic yo no logre lo que busco y también vemos como poca tolerancia a la frustración. Claro, digamos, hay dos palabras en el tema de la frustración, que es la postergación. La postergación de la consecución de lo que uno quiere. Entonces, en este momento, en este año que estamos viviendo, que sirve para ejemplificar claramente lo que significa la frustración, porque no poder salir, no poder ir a... Hablo de los niños, hablo de los adultos también, pero más de los niños, ¿no? No poder ir a la plaza a jugar, no poder salir, no poder, ¿no es cierto? Digamos, si no fuera la generación click, tendríamos la creatividad, y quiero introducir el tema del juego, el juego participativo y la creación. Si solo depende del clic, de la pantalla y de no poder crear yo, los niños quedan en un estado de pasividad total y frustrados porque no pueden hacer lo que quieren. La vida te va presentando, en la medida que se va desarrollando el ser humano y va creciendo, la vida va presentando situaciones
de frustración que tienen que ver con la vida adulta y la vida social. Vos no podés hacer todo lo que querés todo el tiempo porque es imposible dentro de la vida social. Entonces, si no podés tolerar la frustración, que es lo que le pasa al bebé, pero el bebé es bebé, si no, vas a estar a los gritos y llorando toda la vida. Y no vas a poder entender que tenés que esperar un poquito para conseguir lo que quieras conseguir. Y que la vida te va generando permanentemente a medida que se va creciendo situaciones de frustración que tienen que ver con la socialización, que tienen que ver con la existencia del otro, que tienen que ver con pedir permiso para entrar a un lugar. Es decir, todas las reglas de convivencia y de urbanidad, a lo mejor yo estoy extrapolando muchas cosas, pero son las consecuencias. Si vos no podés admitir que el otro existe ahí y irrumpís, ponele, corriendo en un lugar porque no tolerás la frustración, lo que hablábamos antes del supermercado, de que tenés que esperar que el otro vaya adelante en la cola, te genera un estado de ansiedad y de violencia, vamos por llevándolo al extremo, ¿no? Y todo eso, que bueno, esas son las consecuencias de la no tolerancia a la frustración y obviamente la infelicidad, ¿no? Que no es poca cosa, digamos. Y en este sentido, también se me ocurre preguntarte cómo se relaciona esta generación click con el tema del proyecto de vida. Hablábamos de la importancia de este procesar las cosas, de darle un tiempo a nuestras acciones, a nuestros comportamientos, a ver a dónde queremos llegar, pero también vemos muchos jóvenes que hoy en día no se proyectan, o sea, todo es vivir lo inmediato, el ahora, y no puedo pensar a futuro y cómo ir construyendo un proyecto de vida que lleva tiempo. Bueno, imagínate que tenemos palabras como, por ejemplo, influencer, instagramer, que es instant, ¿no? Lo que estamos hablando de la cuestión inmediata. Eh, digamos, como la valoración del tiempo ha cambiado totalmente, pensar que vas a iniciar una carrera a 7 años vista, 6 años vista, cuando lo que querés es mañana ser lo que sea, o sea, es muy difícil hacer los proyectos vitales, los proyectos de vida, bueno, hago esto, después, digamos, nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, bueno, entonces así, entonces después me compro la casa, entonces después me caso, y entonces van proyectando situaciones vitales. En este momento es casi imposible pensar de esa manera, porque el tiempo ha adquirido una dimensión totalmente diferente. Todo tiene que ser para mañana, y eso es imposible. Tú ves gente, cómo se fomenta a decir, ¿no? Niños de 15 años, y se fomenta y se apoya. Niños de 16 años, influencers que ganan 10 millones de dólares. Es algo absurdo, digamos, que no tiene sentido respecto a lo existencial. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ¿cómo ese niño va a estudiar? ¿Cómo ese niño va a hacer un proyecto vital desarrollado en el tiempo? Yo creo que ahí como padres tenemos que estar muy atentos a este tema, porque si hablamos de la importancia del proyecto vital, del para qué estamos finalmente, de esas preguntas vitales que uno se tiene que hacer, con lo que vos nos comentás y estas características que hoy en día estamos viendo en niños y jóvenes, pero que yo también creo que se están replicando en muchos de nosotros los adultos, que nos estamos también acostumbrando como a este modo de vivir, de todo rápido, instantáneo, todo ya, en el fondo nos están dejando de lado estas preguntas vitales, ¿no? Que nos sirven para ir proyectándonos, para darle sentido al día a día de nuestra vida. Si yo no me proyecto en nada y finalmente no tengo un norte, mi día a día va perdiendo como ese sentido del esfuerzo, de que hay cosas que valen la pena. Totalmente así. Y además hay otro tema que tiene que ver con la convivencia de distintas generaciones. Los tiempos que tiene una persona a partir de 45, 50 años no es el mismo tiempo que tiene un niño de 10 años. Cómo se convive, es como que estamos conviviendo dos tiempos totalmente distintos y eso genera mucho malentendido en, digamos, en la convivencia, en conflicto más que malentendidos, digamos, ¿no? La exigencia y quiero comer ya, no, esperá, mamá tiene que cocinar, va a poner esto, no, 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 ya, y si no, viste, ya, me enojo, lloro, rompo algo, me voy al cuarto, o sea, todo ese problema cotidiano
que hacen a la mala convivencia tienen que ver también con dos tiempos distintos, generacionales, ¿no? De hecho, pasa en las escuelas que hay maestras que tienen ponerle 50 años y que el niño de 10 sabe más que la maestra, porque sabe más en cuanto a lo tecnológico y la maestra sabe menos, con lo cual pierde autoridad. O sea, son conflictos que se presentan en esta revolución tecnológica que estamos viviendo ya hace muchos años y que tienen consecuencias filosóficas. Las preguntas básicas que tú estás haciendo de la filosofía, para qué estamos, cómo estamos, la trascendencia, todo eso, en este momento, yo no digo que sea mejor o peor, digamos que es distinto y que genera hasta que se homogeneice todo, va generando un ser humano un poco más complicado y difícil. Por eso, Marta, ahora para ir finalizando, la pregunta que me gustaría hacerte es, con todo lo que vos nos estás contando, ¿qué consejos prácticos nos darías para el día a día de los padres en todo este entorno que estamos viendo, que están viviendo nuestros niños y jóvenes, y en los cuales creo que podemos hacer como una mirada distinta, ¿no? De cómo ayudar a que esto finalmente no sea esta generación que no pueda procesar, que no pueda reflexionar las cosas, que todo es ya, sino como usar la tecnología desde un lugar bueno y para todas aquellas cosas que nos sirven, pero también estar muy atentos como a todas estas consecuencias que también empezamos a ver. Bueno, para mí una de las cuestiones más importantes es el juego. Los niños tienen que volver a jugar entre ellos, que es una manera de aprender, de socializar, de crear, de proyectar. El juego, el deporte que tiene que ver con el movimiento físico, porque el sedentarismo de la tecnología hace niños que no se mueven, niños gordos, que tenemos, ahí hay otro tema con el tema de la obesidad infantil, porque el niño, digamos, estamos como en la caverna viviendo de imágenes, no en la realidad. Entonces creo que hay que volver al juego. Yo no digo que el niño no tiene que ver la pantalla, la tecnología, porque eso sería una cosa absurda, ¿no? Pero sí que todo tiene que tener un pequeño orden, en el sentido de que hay horas de juego y hay horas de pantalla. O sea, si no, se va perdiendo, la pantalla absorbe todo y se van perdiendo otras cosas que son muy necesarias para el ser humano, y para el ser humano y para cualquier ser vivo. Vos ves como los animales le enseñan, el gato le enseña a los gatitos a cazar, las madres de los animales le enseñan a los cachorros. En el humano es igual, o sea, el juego es absolutamente, digamos, una necesidad humana que se está perdiendo en función de la pantalla, de la inseguridad, de que no esté en la calle, que no salga, que no vaya a la plaza. Bueno, y ni hablemos este año, ¿no? Pero mi consejo es el juego y por supuesto el juego interfamiliar, jugar con los hermanos, con los padres, como se jugaba antes, a las cartas, la estrategia que te hace proyectar, todo eso, pero que es humano, que no es solo con la pantalla. Estamos muy conectados, pero poco relacionados. Me voy a quedar para terminar con esa frase que me potente. Estamos muy conectados, pero poco relacionados. Y yo creo que la invitación después de aquellos que nos escucharon en esta entrevista es volver a relacionarnos con nosotros, volver a recuperar la riqueza de la mirada, de la sonrisa, del juego, de la risa, de todo eso que la pantalla no te da, pero que sí te da la relación con el otro y en el fondo te va llenando el alma. Entonces, volver a recuperar eso y sobre todo, bueno, también estar atentos como padres y entender qué implica esta generación click y cómo nosotros desde nuestro lugar de papá y mamá podemos ayudar mucho a cambiar y a volver a esto, a la relación con el otro y a la importancia de conectarnos desde ese lugar, desde la presencia. Así que muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Marta Olivera. Ella es argentina, vive en España hace muchísimos años, es médico y también es especialista en psiquiatría. Así que muchas gracias, Marta, por acompañarnos hoy en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes.